La evaluación en el marco de la gestión por resultados. Vamos a compartir aspectos metodológicos que les pueden ser de utilidad para el contexto de la evaluación, y a partir de eso poder visualizar aspectos que puedan ser de interés para el desarrollo de los programas presupuestales. En esa línea, otra de las cosas que vamos a ver también es las recomendaciones de dos cosas que son muy importantes para el tema de la evaluación en el marco de la gestión por resultado, que son las metas y los indicadores. Y ahí vamos a hacer reflexión de los aspectos vinculados a las metas, cómo es que se deben entender, cuáles son las características que tienen, y en cuanto a los indicadores, para ver lo mismo, pero además ver la tipología que existen en el marco de la gestión por resultados y la aplicación que se tiene en el contexto peruano. Entonces vamos a empezar con el tema de la evaluación. La evaluación en el sector público principalmente lo que busca es tratar de analizar si hay una adecuada asignación y ejecución del gasto público en el contexto que estamos viendo de presupuesto por resultados. Y en esa línea de analizar la asignación y ejecución del gasto público, ¿no? Para eso se evalúa, considerando que el gasto público busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de mejoras en las condiciones socioeconómicas, estructurales, de infraestructura, entre otros. La lógica de la evaluación es que buscando esa mejora de la asignación y la ejecución del gasto público, se evalúa en qué medida se está desarrollando esa mejor asignación y ejecución, cómo se produce esa mejor asignación y ejecución y a qué costo se está logrando esa intervención. Es una herramienta que bajo esa lógica ayuda a la gestión y ejecución de políticas que están a niveles más estratégicos, planes que están a niveles más estratégicos programáticos y programas, en este caso los programas presupuestales. Esa es un poco la perspectiva. Algunas características de la evaluación de políticas públicas. Los principales principios de la evaluación de políticas públicas están asociados a calidad, principalmente en la lógica de gasto, de calidad de gasto, generar aprendizaje a partir de la retroalimentación que se puede generar de las evidencias que se obtienen en el marco de la gestión por resultados y de la ejecución del presupuesto por resultados, dar un enfoque de utilidad a todo el proceso, en este caso el proceso presupuestario, entregar información a partir de la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión, y con ello lograr que la sociedad pueda participar de la gestión. Los enfoques que tiene la evaluación suelen estar bajo esos principios en 5 aspectos. Uno, a una aproximación integral y holística que tiene la evaluación. Por lo general, cuando uno evalúa, tiene que ver no solamente la parte, sino estar mirando el todo de la intervención. Y de acuerdo al tipo de evaluación que se hace, a veces tenemos que tener esa buena compatibilización en la aproximación. Lo segundo, que cada vez la evaluación tiene un enfoque más plural y más participativo. Es decir, no es que tú tienes que generar una separación entre el evaluado y el evaluador para hacerlo, o solamente entras con un solo enfoque. Ahora se usa inclusive la lógica del panel de evaluadores para darle un enfoque más multidisciplinario plural a la evaluación. La otra es la concepción reticular de la cooperación. Hay mucha cooperación en torno ahora a la evaluación. La evaluación no es más vista desde hace unos años como algo punitivo, algo secreto o algo que va a generar una interferencia en la gestión. Más bien, la lógica es que sirva para generar incentivos a las buenas prácticas que se estén desarrollando y se puedan identificar a partir de la evaluación, y apostar por el mejoramiento continuo en el marco de la cooperación. En esa lógica, otro enfoque que tiene la evaluación es que ahora busca orientar analíticamente, informativamente, la intervención
y generar conclusiones a partir de las evidencias que se puedan resaltar en la evaluación. Y esto va en la línea de conciliar el esfuerzo con una estrategia de utilización de resultados. Bajo esa lógica, los criterios que se usan en la evaluación son importantes y tienen 3 aspectos y enfoques de desarrollo, ¿no? Uno, lo estratégico. Esto es lo más importante porque a partir de lo estratégico uno define la característica en la evaluación de la coherencia interna y externa. Esto nos permite ver si estamos cumpliendo con lo que se ha diseñado, si estamos cumpliendo con lo que la realidad exige. Y otros criterios a partir de eso que dan consistencia son estos 3, ¿no? Son 2 bloques entonces de criterios estratégicos, la coherencia y la consistencia, y estos 3 que son el alineamiento de las metas y los indicadores, la armonización de cada una de las componentes de la intervención y que estas componentes de una intervención estén debidamente coordinadas. Luego, claro, hay objetivos tradicionales, que son los que siempre ha tenido la evaluación, como es la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, los impactos, la viabilidad, y hay criterios operativos. Estos criterios operativos tienen que ver más con la incidencia de la participación de los actores vinculados a la intervención, la cobertura que tiene esa intervención y la parte de visibilidad que tiene la intervención. Entonces, estos son como los principales principios con los que se desenvuelve el desarrollo de la gestión de las intervenciones, ¿no? Otro elemento es saber conceptualmente cuál es el enfoque integral que tiene la evaluación. Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos una intervención pública, lo primero que analizamos es qué es lo que atiende la intervención pública. Y la intervención pública lo que atiende son problemas expresados en necesidades. Para desarrollar esos problemas expresados en necesidades hay una acción pública. Esa acción pública está ligada por todos estos elementos. Estos elementos que son los objetivos, los instrumentos y los resultados son lo que busca la acción pública. Esta acción pública se expresa en políticas públicas, en planes, en programas, en proyectos. Y lo que hace toda esta intervención es resolver el problema. Entonces, a partir de esta intervención pública se resuelve el problema. Teniendo en cuenta que para desarrollar una intervención pública yo lo que hago es definir objetivos, definir instrumentos y definir resultados, que es la cadena de desarrollo de una intervención pública, de una acción pública, yo para cada una de esa evolución en la cadena de resolver problemas y generar impactos positivos en la sociedad, hay diferentes tipos de espacios donde yo puedo desarrollar y desenvolver la evaluación de tal manera de poder tener bien analizado todo el proceso de la gestión pública. Y esos son los espacios que vamos a comenzar a analizar. ¿Qué puede evaluar? Lo primero que puede evaluar es la adecuación. ¿Qué es la adecuación? Es ver si los objetivos que he diseñado de la intervención se adecuan a los problemas y necesidades que tiene la sociedad. Segundo elemento, la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Si los objetivos son coherentes con los instrumentos que he definido, o si los instrumentos que estoy planteando son coherentes con los objetivos que estoy desarrollando. ¿Para qué? Para poder brindar un servicio de acción pública a la sociedad. ¿En procura de qué? De resolver los problemas y necesidades de la población. Otro elemento es la eficacia, es decir, si los objetivos que me he programado versus los resultados que he ejecutado se logran. Eso es comparación entre lo programado, que está acá, la P de lo programado, y la E de lo ejecutado, que son los resultados. Eso mide la eficacia. La eficiencia, ¿qué es? La eficiencia es mirar dentro de lo ejecutado, esto también es parte de la ejecución, sino que está más a nivel de procesos. Esta ejecución, acá tengo muchos recursos, si cuando he ejecutado los recursos que tengo, he logrado los resultados. ¿Cuándo es importante? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en la eficiencia? Que es importante, que en los instrumentos debo tener el menor costo posible, y mientras que en el resultado debo tener la mayor cantidad de resultados. Mientras más resultados tenga y menos costos
desarrollo respecto a la instrumentalización, la intervención va a ser más eficiente. Esa es la lógica de la eficiencia. O sea, hay una lógica por el lado de la ejecución de los recursos ligado a los instrumentos y hay una lógica por el lado de la ejecución de los resultados ligado a una mayor cantidad de resultados y cada vez mayor cantidad de resultados. Esa mayor cantidad de resultados hace que uno sea eficiente con la cantidad de instrumentos que te dan. Ahora, si logro las dos cosas a la vez, mucho mejor. Ahí maximizo la eficiencia. Entonces, esos son los principales aspectos. Y cada vez que hago este tipo de evaluaciones, se genera un proceso de retroalimentación constante. Ahora, hay otras evaluaciones que puedo hacer que miran varios de estos aspectos. Por ejemplo, una evaluación de diagnóstico y diseño. Antes que ejecute la intervención, puedo analizar si esa intervención se diagnosticó bien, es decir, si se planteó bien los problemas. Se supone que la hipótesis es, si yo planteo bien los problemas, voy a plantear bien la solución. Y si se planteó bien la solución, es decir, los objetivos de la intervención. Esas evaluaciones suelen llamarse de diagnóstico de diseño. Hay evaluaciones también de gestión y de procesos. Esas están asociadas a cómo convierto los objetivos y los instrumentos en resultados. Para convertir los objetivos en instrumentos y resultados, tengo que hacer una serie de procesos. Entonces esos procesos se gestionan y puedo hacer una entonces evaluación de gestión o evaluación de procesos. Luego, otro espacio de evaluación es la de los efectos, es decir, la de los cambios significativos en la sociedad. Esa evaluación de efectos se le conoce como evaluación de impacto. Entonces, estas están asociadas a mirar los cambios que se producen en la sociedad. Luego, para saber que de todas estas evaluaciones que hemos rayado acá en la intervención, para saber de todas esas evaluaciones que hemos rayado en la intervención, una cosa que se propone es que siempre antes de saber qué tipo de evaluación voy a hacer a la intervención, tengo que definir, hacer un análisis de evaluabilidad. ¿Qué es el análisis de evaluabilidad? Saber qué tipo de evaluación debo hacer a la intervención. Si no tengo claridad qué tipo de evaluación le hago a la intervención, puedo estar haciendo evaluaciones que no sean necesarias para la intervención que esté tratando de cotejar. Bajo esa lógica es importante saber qué tipo de evaluación debo hacer. Ahora, hay tipologías también en la evaluación que pueden ser internas cuando las hace uno mismo, externas cuando las hace un tercero hacia la intervención, o mixtas, que son las que ahora más se están usando, es decir, le exigen hacerla a un tercero para tener independencia, transparencia y una actuación importante a partir de la experiencia de ese tercero, pero se le pide que lo haga con un equipo interno. ¿Para qué? Para generar capacidades en ese equipo interno a partir de la experiencia que significa hacer una evaluación en cualquiera de estos contextos que hemos comentado. Las evaluaciones pueden ser ex ante. ¿Qué quiere decir que es ex ante? Antes de que se haga la intervención. Acuérdense que, como hemos visto, la intervención está centrada en todo este espacio de acá. Esta es la intervención. Ex ante quiere decir antes de la intervención. Cuando recién estoy haciendo la adecuación, o estoy haciendo el diagnóstico, o estoy haciendo el diseño. La evaluación interineri es cuando se hace durante la intervención, es decir, cuando se hace en todo este espacio de la intervención. Y la ex post es cuando se hace después de la intervención, es decir, para valorar los efectos, el desarrollo de lo que ha sido la intervención. Y esos son los tipos de evaluación. Algunos criterios generales es que con la evaluación se puede generar bastante transparencia de la intervención pública. Segundo criterio, con la evaluación puedes generar bastante participación de los actores. Tercer elemento es que con la evaluación puedes encontrar los niveles de responsabilidad respecto al desarrollo de cada una de las partes de la intervención, ¿no? ¿Por qué se evalúa entonces? ¿Por qué se genera la evaluación? La evaluación se genera para aumentar la calidad de la planificación de una intervención, para desarrollar una mejora de la gestión y tener un mayor nivel de cumplimiento de una intervención. La evaluación también sirve para generar aprendizaje continuo, rendir cuentas, lo cual permite
afianzar la relación con la sociedad y hacerla que participe y comunicar transparentemente información cualitativa y cuantitativa de la evaluación. Otro aspecto importante en la evaluación, y este es para cuando hagan ustedes informe de evaluación de cualquier tipo, es muy importante que la evaluación, que los informes de evaluación que ustedes hagan cumplan estos 4 criterios o 4 dimensiones que tiene la evaluación. La primera dimensión es la dimensión descriptiva, que tiene una pregunta orientadora. La pregunta orientadora es ¿qué ha pasado? A partir de la evaluación, del enfoque que me arroja la evaluación como resultado de aplicar la misma. ¿Y qué significa eso? Conocer qué es lo que está sucediendo como resultado de la aplicación de una intervención a nivel de política, plan, programa, proyecto. Y medir los efectos producidos. Segunda dimensión es la dimensión cognoscitiva, es decir, cómo se producen los cambios a partir de la evidencia de la dimensión descriptiva. Ahí la lógica es tratar de definir información sobre la estimación, conocimiento y comprensión de las relaciones causa y efecto. Vamos a suponer un ejemplo. Yo tengo programado cumplir el 80%. De la dimensión descriptiva, de conocer lo que ha pasado con la intervención, me doy cuenta que está la intervención al 60%. Entonces, en la dimensión descriptiva, yo lo que logro obtener como información es comparar, por ejemplo, lo programado versus lo ejecutado. Eso me da la dimensión descriptiva, esa comparación. Pero en la dimensión cognitiva, lo que me debe dar de análisis es ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la interrogante por lo que sucede eso? ¿Cómo hago eso? Analizo las causas de la diferencia que pueda existir entre lo programado y lo ejecutado y los efectos. Las causas es aquellas cosas que han originado esa situación. Y los efectos son aquellas cosas que si no lo soluciono, y si siguen haciendo así las cosas, va a generar esa situación. Eso se hace en la dimensión cognitiva. Entonces, en un informe de evaluación no solamente hay que poner cuánto ha salido lo programado y ejecutado, sino hay que decir por qué ha pasado eso y qué va a pasar si no hay cambios en el desarrollo de la intervención. A partir de esas dos informaciones, de estas dos dimensiones, hay una tercera dimensión, que es la dimensión normativa. En la dimensión normativa lo más importante es esta palabrita de acá. Hay que hacer un juicio de valor sobre la intervención. Es decir, la intervención es correcta o no. Y a partir de eso, poder tener una apreciación sistémica e integrada de la intervención. Si uno tiene estos 3 elementos, es decir, qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuál es la conclusión sobre lo que está pasando, va a poder hacer con claridad, a partir de esos 3 elementos, la cuarta parte, que es la dimensión instrumental. Esta dimensión instrumental, ¿qué es lo que trae consigo? Es dar recomendaciones para actuar mejor. Entonces, la parte más importante de esta parte instrumental es las recomendaciones. Pero no cualquier recomendación, es la recomendación que sale de hacer el juicio de valor, de definir las causas y efectos de cómo está el estado situacional de la intervención y de saber en qué nivel está esa intervención. Estos 3 aspectos son los que permiten atacar mejor y con más énfasis la dimensión instrumental. Ese es el enfoque. Entonces, un buen informe de evaluación debe tener esas 4 partes. Cuando ustedes les presenten un informe de evaluación que solamente sea descriptivo, no es un informe de evaluación, es un informe descriptivo. Para que comience a generarse énfasis de evaluación, tiene que decirte de esos resultados que te describen, en la evaluación tiene que comenzarte a decir cuáles son las causas y cuáles son los efectos de cada uno de esos resultados. Y no solamente decirte las causas y los efectos, sino a partir de esto hacer el juicio de valor. Y con esto llegar hacia las recomendaciones. Todo ese proceso tiene que tener un informe adecuado de evaluación, ¿no? Es un poco la lógica de los informes de evaluación y de las cuestiones que se evalúan. Otra cosa importante es que hay una fuerte vinculación ahora entre la planificación y la evaluación. Antes la planificación era una parte y luego que se planificaba y se ejecutaba lo que se había planificado recién se evaluaba. Ahora no.
la planificación y la evaluación van juntos, van al mismo nivel de desenvolvimiento. Es decir, conforme voy planificando, tengo que ir evaluando. Entonces ahora la evaluación se ha convertido en comprensiva global, es decir, se desarrolla a partir de todo el proceso. Hay una pregunta, ¿hay alguien que alzar la mano? Le vamos a dar pase para que pueda hacer su consulta por el micrófono si lo tuviera. Luis, buenas noches. ¿Tienes el micrófono, por favor? Aló. Sí, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos perfecto, díganos. Sí, buenas. Llegué un poco tarde, muy buenas tardes a todos. La pregunta acerca de la diapositiva anterior. ¿Me escucha, no? Sí. Sí, te escuchamos, díganos. Acerca de la diapositiva anterior, no sé si podría dar un pequeño repasito, ¿no? Si entendí bien, por favor. Eso es, exacto. Sí. Por favor, díganos. si pudiera repetir. Repetir la diapositiva anterior. Sí, pero por favor. por favor, Luis, baja un poco el volumen de tu audio para poder captarte mejor. Sí, ya está bajado. ¿Me escucha bien? Ahora sí. A ver, lo Ya, vamos a por repetir. favor, si podría repetir. Sí. A ver, Gracias. de nada. Vamos a pedido del colega Luis, vamos a volver a repetir esta lámina. Esta lámina es básica porque uno puede ver varios temas de evaluación, pero si no sabe cómo hacer un informe de evaluación o cómo leer un informe de evaluación, esta lámina le sirve para dos cosas. Le sirve para ver cómo es un informe de evaluación, primero para hacer un informe de evaluación y luego para cuando les entrega un informe de evaluación saber qué es lo que debe contener un informe de evaluación y poder corregirlo, ¿no? A mí, yo he sido director de monitoreo de evaluación en un ministerio y cada vez que me entregaban un informe de evaluación, este era como mi control de calidad para saber si me estaban dando un informe de evaluación. Y a veces la evaluación la contratamos, entonces también sirve para pedir en los términos de referencia qué es lo que te tienen que entregar y también cuando te entreguen los productos de las consultorías, saber también cómo le haces tu informe de conformidad, si es que tiene estos instrumentos. Entonces vamos a explicarlo con detalle. La primera dimensión que siempre se da en un informe de evaluación es la dimensión descriptiva. ¿Por qué? Porque en un informe de evaluación lo primero que uno hace es conocer cómo es que está la intervención, qué está pasando con la intervención, a partir de la aplicación de la política y de medir los efectos producidos de esa aplicación. Eso es lo primero que se da. Entonces, lo que yo les decía es que por lo general en la dimensión descriptiva, por lo general uno hace un análisis entre lo programado versus lo ejecutado. Esa es como que la primera aproximación que uno hace en la dimensión descriptiva. Yo les decía, si lo programado vamos a suponer es 6 y lo ejecutado es 2, entonces hay un porcentaje de ejecución. A partir de ese porcentaje de ejecución, uno entra y escribe lo que está pasando. Se está ejecutando la tercera parte, se está ejecutando el 30%, se está ejecutando el 40%, cuando se debería haber ejecutado el 100%. Muy bien. Esa es la parte descriptiva. A partir de esa descripción, se entra en la siguiente dimensión que debe tener un informe de evaluación o una buena evaluación, que es la parte cognoscitiva. En la parte cognoscitiva uno tiene que estimar, conocer y comprender por qué está pasando esto que dice la dimensión descriptiva. ¿Cómo se hace eso? Analizar principalmente las relaciones de causa, es decir, ¿qué está causando de que no se cumpla una meta? ¿O qué está causando de que sí se cumpla? Porque puede ser que lo programado sea 6 y lo ejecutado también sea 6. O puede ser que lo programado sea 6 y que lo ejecutado sea 10. O sea, esas tres situaciones siempre se dan en la parte descriptiva. O está por debajo de lo esperado, o está dentro de lo esperado, o está por encima de lo esperado. Pero cada una de esas situaciones, las buenas, las regulares y las malas, tienen causas. Las causas de lo bueno te va a servir para encontrar, la causa de esta situación te va a servir para encontrar las buenas prácticas. Las causas de lo
que es estar dentro del esperado, te va a servir para ver cómo es que está haciendo la gestión de la intervención, si se está cumpliendo la gestión. Y la situación que está por debajo de lo esperado te va a servir para ver cuáles son los problemas que tiene la intervención. Pero esos problemas, o las situaciones de gestión, o las buenas prácticas, siempre tienen causas, cosas que lo originan. Y además, si esto se sigue haciendo siempre sin poner ningún reparo, lo que va a generar son efectos en la intervención. Entonces, la parte cognitiva te permite, a partir de la parte descriptiva, definir por qué están sucediendo o produciéndose esos cambios en la intervención. Un tercer elemento es que, teniendo información sobre lo que está sucediendo en la parte descriptiva y teniendo información sobre lo que está sucediendo en la parte cognitiva, yo puedo ir hacia la parte normativa, que es hacer un juicio de valor en la intervención. ¿Qué es hacer un juicio de valor en la intervención? Es decir, si la intervención está bien, está mal, es inadecuada, pero hacer un juicio de valor. Una evaluación que no hace un juicio de valor, no norma, no dice si se está actuando de manera correcta o no en la intervención, nos genera una brecha de desenvolvimiento. Con esos tres elementos, uno va a la última dimensión, que se llama la dimensión instrumental. Esa dimensión instrumental está focalizada en decir aquello que puede servirnos para actuar mejor dentro de la intervención. Aquello que nos puede servir para trabajar mejor dentro de la intervención son las llamadas recomendaciones. Entonces, yo a partir de qué hago las recomendaciones, de analizar cómo es que estoy en la parte descriptiva, cómo es que estoy en la parte cognitiva y cómo es que estoy en la parte normativa. Esos cuatro elementos son los elementos que tienen que estar siempre en un informe de evaluación. O cuando yo hago una evaluación, tengo que tratar de colocar información sobre esos cuatro elementos. Esa es un poco la lógica con la que uno tiene que desarrollar todo este ámbito de gestión de la evaluación.